pasaron las 38 minutos de las 9 de la mañana, estamos a fondo. Hace unos meses fue el coloquio de IDEA, y allí uno de los discursos que más impactó fue el que hizo el constitucionalista Daniel Sauzay, uno de los juristas más prestigiosos de la Argentina, y pareció en aquel momento que había sido un poco exagerado el doctor Sauzay. Sí, muchos lo criticaron, pero fueron declaraciones fuertes y concisas. Y ahora parece que Daniel Sauzay, con quien estamos en contacto, se quedó corto, ¿no? ¿Qué tal, doctor Sauzay? ¿Cómo está? Gerardo Monquevani lo saluda. Bien, gracias. ¿Qué dice, Gerardo? No, recordábamos aquel discurso, usted dijo algunas cosas duras, ¿no? Y fue muy aplaudido, pero claro, es como que este país, digamos, todo se va complicando y ahora estamos viviendo una realidad absolutamente inédita y muy triste, por cierto, ¿no? La muerte de un fiscal, dudosa, para decirlo suavemente, y toda una cantidad de episodios que han transcurrido en este último mes que la verdad que son casi deprimentes, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en gran medida lo que se va poniendo de manifiesto de manera dramática es la debilidad institucional a que nos ha sometido todos estos más de 10 años de una administración que ha concentrado enormemente el poder y que ha puesto a su disposición todo lo que significarían los órganos de control, ¿no? Es decir, la sociedad argentina ha tomado conciencia, por ejemplo, de lo que implican los servicios de inteligencia, el modo como fueron manejados, la distorsión de la función del servicio de inteligencia, que en realidad tiene que tener un sentido en cuanto a la protección de la seguridad nacional y no en cuanto a la persecución de aquellos que son adversarios a un gobierno de turno o a quienes opinan distinto o a los periodistas independientes, en fin, todo lo que conocemos, y que llega a situaciones tan dramáticas como el episodio del fiscal, pero que a partir de allí se van desmenuzando los demás aspectos, la dificultad para los jueces de poder tomar las decisiones, el permanente acoso en situaciones como si fueran batallas entre los poderes, cuando en realidad debería ser el juego normal de la relación de controles y entre los distintos poderes, que es lo que en una república debe existir, con separación de poderes. Y qué situación extraña esta, ¿no? La presidenta imputada por un fiscal, el juez decidirá qué es lo que hace, pero podría eventualmente procesarla. El vicepresidente procesado. Yo creo que no hay muchos antecedentes de que esto haya ocurrido en la Argentina, creo que ninguno en democracia. Y no sé si en muchos países ha pasado esto, ¿no? Mire, por lo que yo tengo entendido, no hay antecedentes de una situación tan grave que día a día se profundiza más, porque el episodio de ayer del supuesto testaferro de Vudú, el pedido de extradición, la renuencia a presentarse a ser indagado y finalmente resulta apresado para comenzarle el trámite de extradición. Al mismo tiempo también está procesado por el mismo tema que lucra Vudú y a diferentes amigos que lo rodeaban en una operación por demás opaca y sumamente corrupta, ¿no? Como era la eventual compra de la fábrica que produce los billetes. O sea, es toda una situación absolutamente lamentable que nos desprestigia enormemente en el mundo, que nos debilita y que justo en los últimos meses de una gestión donde se debe tratar de la manera más ordenada de llegar a un traspaso del poder, en realidad nos encontramos frente a un poder que está cuestionado de manera realmente intensísima por parte de la justicia, ¿no? Doctor Sauzay, Garretero lo saluda. Le aprovecho, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Aprovecho para preguntarle, ¿usted ve con optimismo o no la posibilidad de que haya algún tipo de esclarecimiento en el caso Nisman? Mire, uno siempre trata de ser optimista, de pensar que bueno, que se está llevando las cosas con un criterio mínimo de profesionalidad. Por otro lado, yo tengo buenas referencias sobre la fiscal Fein, pero claro, yo no estoy sobre el expediente y no quiero agregar más voces alarmistas. Evidentemente hay presiones enormes y también allí se demuestran las dificultades para quien quiere investigar de manera independiente cuando los órganos que tienen que ver con la producción de la prueba también han sido enormemente penetrados por un poder ejecutivo que no ha tenido límites. O sea, también eso lo tenemos que ver. Pero trato de tener una esperanza, ¿no? Sobre todo frente a la enorme presión de la sociedad, la presión internacional, de que finalmente se llegue a una verdad.
Aprovecho para sacarlo de tema, pero que no deja de estar conectado, con una corte que quedó con un espacio vacante. ¿Qué opinión le merece la postulación de Roberto Carles por parte del gobierno para ocupar el puesto que dejara Zaffaroni? Mire, me parece que es una postulación que ya ha sido suficientemente impugnada, que si uno toma los aspectos fundamentales que debe tener un candidato a la Corte Suprema, o ser un mero magistrado, que por un lado su idoneidad técnica y por otro lado la capacidad para ser independiente, tener un criterio independiente, ninguno de los dos son cubiertos por este postulante. No es un problema solo de edad. Si uno ve desde el punto de vista de idoneidad, en realidad es una persona que todavía está en carrera en cuanto a su formación, porque no ha ejercido nunca la profesión de abogado, digamos, de manera libre, tampoco se ha desempeñado en el Poder Judicial, y en realidad lo que ha tenido y tiene como funciones están totalmente vinculados con el Poder Ejecutivo. Inclusive ha surgido su posición de laboral actual, en donde se desempeña muy curiosamente en una dirección de obras y administración con caracteres de director en el Senado, no sé qué es lo que desempeña allí, por designación además del vicepresidente doblemente procesado, lo cual no habla para nada de su independencia, ni inclusive de idoneidad moral, ¿no es cierto? Y aparte cuando uno ve a través de Twitter y las redes sociales, el modo como reclamándose militante, no sé si de la Cámpora o de alguna de las organizaciones afines, se dedicaba a denostar a figuras de la oposición o figuras independientes de una manera casi infantil, tampoco me parece que tiene una madurez suficiente como para ser juez, no hablemos juez de la Corte. Así que me parece que es un muy mal candidato y da la sensación de que ha sido como una especie de provocación, ¿no? Más que otra cosa. Yo hago lo que quiero, que es lo que permanentemente vemos como actúa en la presidenta. Doctor Sapsay, dijo la palabra justa con militante. ¿Usted piensa que al oficialismo le gustaría la figura de los jueces militantes, obviamente adictos a ellos? Mire, lo ha dicho directamente. Y la agrupación que les afín, Justicia Legítima, se reclama como militante de un proyecto nacional. Así que no es nada que uno esté interpretando, es lo que directamente ellos confiesan, lo cual es absolutamente opuesto a lo que establece la Ley de Organización de la Justicia y la mínima lógica para un grado de independencia en el desempeño de una función, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Uno no puede militar por un proyecto político, si no está totalmente sesgado. El gobierno en algunos casos ha sido remiso a cumplir cabalmente algunas decisiones de la justicia, ¿no? Fue sutil, pero ha pasado ya esto en Argentina, que algunas decisiones de la justicia, este gobierno las gambeteó, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Usted cree que digo porque ya pasan tantas cosas que uno no deja de sorprenderse, nada lo sorprende ya en la Argentina? ¿Puede pasar de que algunos fallos de la justicia más importantes que involucren a miembros del Poder Ejecutivo no sean cumplidos por el gobierno? Mire, no solo que involucran a miembros del Poder Ejecutivo, tampoco se han cumplido el tema del aumento de los jubilados, el tema de la pauta publicitaria en los diarios, la pauta publicitaria oficial, ¿no es cierto? El tema del fiscal Sosa, ex procurador general de Santa Cruz, y así podemos seguir con muchos otros. O sea, es una práctica que evidentemente tiene que ver con una concepción del poder. Yo soy el único poder y los demás o hacen lo que yo quiero, yo no cumplo. En realidad es otra señal del gran debilitamiento de nuestras instituciones, una justicia que no puede, la Corte Suprema además, hablé todos de casos de la Corte Suprema, que no puede imponer sus decisiones. Claro, pero podría pasar de que, no sé, si un juez, por un caso hipotético, dice hay que detenerlo a Vudú, que se incumpla esa medida, ¿no? Y que el gobierno no colabore con la justicia en ese caso. En realidad ahora ha sido detenido, la policía aeroportuaria ha funcionado en función de una alerta roja de Interpol y de un pedido de un juez uruguayo. O sea, por ahora esa raya no hemos visto que se ha pasado. Sería abiertamente una situación de descomposición total institucional, ¿no? Espero que se siga de esta manera, ¿no es cierto? Así que no puedo hablar de hipótesis, pero claro, con una modalidad de ejercicio del poder tan desmesurado, donde no hay límites, evidentemente uno está permanentemente sobre ascuas. Como también se cumplieron las decisiones, las medidas cautelares en relación, usted recordará, la designación de fiscales subrogantes por parte de la Procuradora General de la Nación, de Gil Carbó. Eso también se ha cumplido hasta ahora.
con lo cual eso abre por lo menos una esperanza de que hay un límite que no se quiere traspasar. Esperemos que se mantenga, porque si no ya estaríamos en una situación gravísima de desinstitucionalización. Doctor Sapsay, le agradecemos muchísimo, muchísimo realmente este contacto. Que tenga buen fin de semana. Gracias a ustedes, igualmente para ustedes. Buenos días.